Los ángeles que dejaron el cielo, el verdadero origen de los Nepilim. Hubo un tiempo en que el cielo se abrió y seres de luz descendieron a la tierra. Ángeles poderosos que abandonaron su lugar eterno para unirse con mujeres humanas. De esa unión prohibida, nacieron criaturas colosales, los Nepilim. Seres mitad divinos, mitad mortales, que cambiaron el destino de la humanidad. Esta es la historia que la Biblia apenas menciona, pero que textos antiguos intentaron borrar para siempre. Prepárate, porque lo que escucharás hoy podría cambiar tu forma de ver la historia. En el libro de Génesis, un pasaje breve pero perturbador esconde un secreto colosal. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Ángeles que se rebelaron? ¿O simples hombres poderosos? ¿Cómo es posible que de esa unión surgieran gigantes, guerreros temibles, que devoraban todo lo que existía? Y lo más inquietante, si Dios envió el diluvio para borrar su existencia, ¿por qué después del diluvio todavía aparecen gigantes en la Biblia, como Goliat? Hoy descubrirás el misterio de los ángeles caídos, los Nepilim, y la conexión secreta con el profeta Enoc y el diluvio universal. Una historia prohibida, escondida, que suena más a una película épica que a un pasaje bíblico. Y lo más escalofriante, ¿y si estos seres nunca se fueron del todo? La historia comienza en el Génesis capítulo 6. Allí, en apenas unas pocas líneas, se oculta uno de los mayores misterios de la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ese pasaje, tan breve, ha provocado debates durante siglos. ¿Quiénes eran exactamente esos hijos de Dios? Algunos aseguran que eran simplemente hombres poderosos, descendientes de Set, el hijo de Adán. Otros creen que eran reyes antiguos, que abusaron de su poder y tomaron a las mujeres que querían. Pero hay una interpretación mucho más inquietante. Una que aparece en textos antiguos prohibidos, como el libro de Enoc, que esos hijos de Dios no eran humanos, sino ángeles que abandonaron el cielo para mezclarse con las mujeres de la tierra. Ángeles que, cegados por la belleza humana, cruzaron un límite que jamás debieron traspasar. Y de esa unión prohibida, nacería algo completamente antinatural. Los Nepilim. De la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, nació una raza de gigantes. Seres colosales, mitad divinos, mitad mortales. La Biblia los llama Nepilim. La palabra Nepilim se traduce como los caídos, los derribadores, o incluso los que hacen caer. Ellos no eran simples hombres de gran tamaño, eran titanes que desafiaban las leyes de la creación. El libro de Enoc describe cómo su estatura sobrepasaba todo lo que el mundo conocía. Eran tan grandes que devoraban los campos enteros. Y cuando ya no había alimento suficiente, comenzaron a devorar animales, y finalmente, a devorar a los mismos hombres. Para las civilizaciones antiguas, estas criaturas fueron recordadas como héroes oscuros, semidioses y guerreros. Los griegos los llamaron titanes, los sumerios hablaron de dioses gigantes, y en la Biblia, quedaron como los temidos Nepilim. Ellos no solo trajeron destrucción, sino que cambiaron el rumbo de la humanidad. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La Biblia menciona a los Nepilim apenas en un par de versículos, sin dar demasiados detalles. Sin embargo, un hombre, Enoc, el bisabuelo de Noé, dejó un registro prohibido de lo que realmente ocurrió. En el llamado libro de Enoc, que estuvo perdido durante siglos y fue considerado peligroso por las autoridades religiosas, encontramos la historia completa. Enoc habla de un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Eran seres enviados originalmente para cuidar y guiar a la humanidad. Pero al descender a la tierra, se dejaron llevar por la belleza de las mujeres humanas. Allí, en el monte Hermón, hicieron un pacto oscuro. No volveremos atrás, todos seremos culpables por igual. Nombres como Semiaza y Azazel aparecen en esos escritos, líderes de la rebelión. No solo tomaron esposas, sino que enseñaron a los hombres artes prohibidas. La fabricación de armas, el uso de metales, la hechicería, la magia y los encantamientos. Así, los vigilantes corrompieron lo que Dios había creado puro. Y de su unión, nacieron los Nepilim,
gigantes que gobernaron con terror. Con la llegada de los Nepilim, la tierra cambió para siempre. Lo que alguna vez fue un mundo en crecimiento, lleno de vida, se convirtió en un lugar dominado por la violencia y el miedo. Los gigantes no solo eran enormes en estatura, también en crueldad. La gente los recordaba como tiranos despiadados, capaces de devorar todo lo que encontraban a su paso. Los textos antiguos dicen que arrasaban cosechas enteras, destruían aldeas y esclavizaban a los hombres. Y cuando la comida escaseaba, comenzaron a devorar carne humana. La tierra se llenó de sangre. El hombre aprendió armas, brujería y artes prohibidas que los vigilantes les enseñaron. La humanidad, creada para reflejar la luz de Dios, ahora estaba hundida en oscuridad. Génesis 6 lo resume con una frase inquietante. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La corrupción no solo estaba en los hombres, estaba en la sangre misma de la creación. Ángeles, mujeres y gigantes habían dado origen a un mundo de caos. Y ese mundo estaba a punto de ser juzgado. La tierra estaba perdida. Los hombres se habían corrompido, los ángeles habían abandonado su morada celestial, y los gigantes caminaban como dioses falsos sobre el mundo. Entonces, Dios tomó una decisión que cambiaría el destino de toda la humanidad. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. El diluvio no fue solo un castigo por la maldad de los hombres, fue una sentencia contra los Nepilim. Fue la forma en que Dios decidió limpiar la tierra de la sangre corrompida. Pero en medio de la oscuridad, un hombre halló gracia, Noé. Él era justo, perfecto en sus generaciones. Un hombre que no estaba contaminado con la sangre de los vigilantes ni con la corrupción de los gigantes. Mientras los Nepilim dominaban con terror, Dios habló a Noé y le reveló un plan que parecía imposible. Construir un arca gigantesca, una embarcación que resistiera la furia de las aguas. El cielo se abrió, las fuentes del abismo se rompieron, y la tierra entera fue cubierta por aguas que borraron lo que los ángeles caídos habían creado. El diluvio fue la sentencia contra los Nepilim. Las aguas del diluvio cubrieron la tierra por 40 días y 40 noches. Montañas enteras quedaron bajo las aguas, y toda criatura que respiraba murió. Parecía que los Nepilim habían desaparecido para siempre. Pero aquí surge un misterio aún más perturbador. Porque después del diluvio, la Biblia vuelve a mencionarlos. En Números 1 y 33, cuando los espías enviados por Moisés observaron la tierra prometida, dijeron: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los Nepilim, y a nosotros nos parecía que éramos como langostas frente a ellos. ¿Cómo era posible? Si Dios había enviado el diluvio para borrar a los Nepilim, ¿cómo podían seguir existiendo después? Algunos creen que hubo un segundo descenso de ángeles caídos, repitiendo el mismo error. Otros sugieren que algunos Nepilim lograron sobrevivir de alguna forma oculta. Y una teoría más inquietante asegura que la sangre de los vigilantes se mezcló con la de los hombres y siguió viva a través de generaciones. Lo cierto es que los Nepilim no quedaron en el pasado. Continuaron apareciendo en la historia bíblica, como si su linaje nunca hubiera desaparecido del todo. El diluvio había limpiado la tierra, pero los gigantes no habían desaparecido del todo. La Biblia menciona a varios descendientes de los Nepilim después del diluvio. Hombres de gran estatura y fuerza que sembraban terror donde quiera que iban. En el libro de Deuteronomio encontramos a Ag, rey de Basán, un coloso cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo. Un recuerdo inquietante de que los gigantes seguían vivos. También aparecen los anaceos, un pueblo de hombres enormes que los israelitas temían enfrentar. Los espías de Moisés los describieron como seres tan grandes, que parecían montañas caminando. Y quizá el más famoso de todos, Goliat, el guerrero filisteo que desafió al joven David. Un hombre que medía más de 3 metros, armado con una lanza tan pesada que un solo golpe bastaba para derribar a cualquier enemigo. Estos nombres no son simples leyendas, son pruebas de que la sombra de los Nepilim continuaba en la historia bíblica. La sangre de los gigantes seguía corriendo en la tierra, y cada vez que aparecían, representaban un desafío directo a la fe del pueblo de Dios.
Los vigilantes no solo dejaron descendencia en la tierra, también dejaron conocimiento prohibido. En el libro de Enoc, se narra cómo estos ángeles caídos enseñaron a los hombres secretos que jamás debieron conocer. Azazel, uno de sus líderes, enseñó a forjar armas de hierro y a fabricar armaduras. Les mostró cómo usar los metales para la guerra. Y así, el hombre aprendió a matar con más poder que nunca. Otros ángeles enseñaron la magia, los conjuros y la hechicería. Las mujeres aprendieron cosméticos y prácticas ocultas que alteraban la naturaleza. El mundo comenzó a llenarse de violencia, brujería y sangre. El conocimiento, que en el cielo era sagrado, en la tierra se transformó en destrucción. Los vigilantes habían sellado un pacto oscuro, un pacto que no solo corrompió a la humanidad, sino que también la esclavizó bajo las sombras del mal. Y mientras los hombres creían que recibían sabiduría, en realidad se estaban alejando cada vez más de su Creador. La corrupción de los vigilantes no pasó desapercibida. Los cielos estaban furiosos. En el libro de Enoc se relata que Dios envió a los arcángeles a ejecutar juicio sobre estos ángeles caídos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron enviados con órdenes claras: detener la maldad de los vigilantes y destruir la violencia de los Nepilim. A Azazel, el que enseñó a los hombres a forjar armas, se le ordenó ser encadenado y arrojado a un desierto oscuro, hasta el día del juicio final. A Semiaza y a los demás líderes rebeldes, se les condenó a ser aprisionados en abismos de tinieblas, cadenas invisibles que los retendrían hasta que llegue el fin de los tiempos. Y a los gigantes, los hijos híbridos de esta unión prohibida, se les decretó muerte. Sus cuerpos serían destruidos por el diluvio, pero sus espíritus vagarían por la tierra como sombras, sin descanso. Espíritus condenados, que muchos identifican como los orígenes de los demonios. Así, los cielos declararon sentencias sobre los que habían desafiado la creación. En medio de un mundo corrompido por los vigilantes y sus hijos gigantes, aún quedaba un hombre justo. Su nombre era Noé. Génesis lo describe como un hombre perfecto en sus generaciones. Sus antepasados no se habían mezclado con la sangre de los Nepilim. Su linaje estaba limpio. Dios lo eligió para preservar la humanidad. Le entregó una misión imposible: construir un arca gigantesca de madera, capaz de resistir la furia de las aguas que cubrirían la tierra. Mientras Noé cortaba y tallaba madera, los gigantes lo observaban con desprecio. La gente se burlaba de él, llamándolo loco. Pero Noé no se detuvo, porque sabía que el juicio estaba cerca. Día tras día, golpe tras golpe, la madera se convertía en esperanza. Cada clavo era un acto de fe. Cuando el arca estuvo lista, animales de todas las especies comenzaron a llegar. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras entrarían en esa nave. Mientras afuera, el mundo entero seguía en su corrupción, ignorando la advertencia final. La paciencia de Dios había terminado. El diluvio estaba a punto de comenzar. Entonces, ocurrió. El cielo se abrió y la tierra misma se quebró. Fuentes de agua surgieron del abismo, y lluvias torrenciales cayeron sin descanso. Por 40 días y 40 noches, el mundo fue golpeado por un mar furioso. Las montañas fueron cubiertas. Las ciudades desaparecieron bajo las aguas. Los hombres corrían en vano buscando refugio. Los gigantes, que una vez dominaron con poder, fueron arrastrados por la furia de las olas. Todo lo que respiraba, murió. Pero dentro del arca, había silencio. Un silencio roto solo por el sonido del agua golpeando la madera. Allí, Noé y su familia resistían el juicio, protegidos por la promesa de Dios. El mundo viejo, el mundo de los Nepilim y de los vigilantes, estaba siendo borrado. Un nuevo comienzo estaba naciendo, sobre un océano infinito. Tras meses de silencio, el agua comenzó a descender. El arca reposó finalmente sobre el monte Ararat. Y cuando Noé abrió la puerta, una brisa fresca llenó el aire. El mundo había cambiado para siempre. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes. De ellos comenzaría una nueva humanidad. Entonces Dios hizo un pacto con el hombre. Prometió que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y como señal de ese pacto eterno, puso en el cielo un arco iris brillante. Cada vez que las nubes se formaran, ese arco recordaría a los hombres la misericordia de Dios, y también la advertencia de su juicio.
Pero el mundo ya no sería el mismo. Porque aunque los gigantes habían desaparecido físicamente, sus espíritus seguían vagando por la tierra, buscando cuerpos, buscando poder, dando origen a lo que hoy llamamos demonios. Muchos creen que el diluvio puso fin para siempre a los Nepilim. Pero la historia nos dice otra cosa. En los relatos bíblicos posteriores, los hijos de Noé comenzaron a poblar la tierra nuevamente. Sin embargo, entre las nuevas naciones, surgieron rumores de gigantes. En la tierra de Canaán, en los desiertos de Moab, en los valles de Basán, se hablaba de seres enormes, guerreros de fuerza sobrenatural. La Biblia los nombra Refaitas, Enacitas, Zamzumitas, Amalecitas, pueblos que guardaban la misma esencia oscura que los Nepilim. ¿Cómo era posible? Algunos estudiosos creen que los espíritus de los gigantes destruidos en el diluvio poseyeron a hombres corruptos. Otros piensan que algunos vigilantes volvieron a mezclarse con mujeres humanas en secreto. Lo cierto es que, siglos después, los hijos de Israel enfrentarían nuevamente a los descendientes de aquellos seres. Gigantes de hasta 4 metros de altura, con armas descomunales y un odio profundo hacia el pueblo de Dios. El diluvio no fue el final de la guerra, apenas fue el comienzo. Entre todos los gigantes que surgieron tras el diluvio, uno destacó por encima de los demás. Ag, rey de Basán. La Biblia lo describe como el último de los Refaitas. Un hombre tan enorme que su cama de hierro medía más de 4 metros de largo. Ag gobernaba una vasta región y era temido por todos los pueblos vecinos. Se decía que ningún ejército podía derrotarlo, porque su fuerza era sobrehumana y su tamaño descomunal. Pero un día, se interpuso en el camino del pueblo de Israel. Moisés, guiado por Dios, se enfrentó a él en batalla. Y aunque parecía imposible, las escrituras narran que Israel derrotó a Ag y tomó su tierra. La caída del rey gigante fue una señal. Dios estaba mostrando que ni siquiera los descendientes de los Nepilim podrían detener su plan. Pero esta victoria no acabaría con la amenaza, porque aún quedaban gigantes ocultos en la tierra prometida. Y entre ellos surgiría uno de los más temidos de todos los tiempos. Un guerrero cuyo nombre aún resuena con poder, Goliat de Gat. Imágenes: la silueta colosal de Ag alzando su espada contra Moisés, un ejército hebreo mirando con temor, y luego la figura de Goliat emergiendo desde las sombras como un adelanto de lo que vendrá. La tierra prometida estaba infestada de clanes descendientes de gigantes. Cuando los espías enviados por Moisés observaron Canaán, regresaron aterrados diciendo: allí vimos gigantes, hijos de Enac, y nosotros parecíamos langostas a su lado. Estas palabras muestran que el linaje de los Nepilim seguía vivo. Los enacitas, los hombres de gran estatura, eran temidos por todos. Entre esos clanes surgiría una figura que marcaría para siempre la historia bíblica. Goliat de Gat. La Biblia lo describe como un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto con una armadura de bronce que pesaba más que un hombre común. Su lanza tenía una asta tan gruesa como un rodillo de telar, y la punta pesaba más de 6 kilos de hierro. Goliat no era un simple soldado, era el heredero de un linaje de oscuridad, un descendiente de los antiguos gigantes. Y su destino se cruzaría con el de un joven pastor llamado David. Una batalla que no fue solo un enfrentamiento entre un hombre y un gigante, sino entre la descendencia de los Nepilim y la descendencia escogida por Dios. El ejército de Israel se encontraba frente a los filisteos en el valle de Ela. Y entonces apareció él, Goliat de Gat. Día tras día, durante 40 amaneceres, el gigante se adelantaba al campo de batalla. Su voz retumbaba como un trueno entre las montañas. Escojan a un hombre que luche contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie se atrevía a moverse. Los soldados de Israel temblaban. Aún el rey Saúl, alto y fuerte, permanecía escondido en su tienda. El miedo se extendió como una plaga. No estaban frente a un hombre común, sino frente a un descendiente de los antiguos gigantes, un heredero del linaje oscuro de los Nepilim. Parecía que no había esperanza. Israel estaba paralizado, esperando la derrota, hasta que un joven pastor apareció en escena. Un muchacho que no conocía el miedo, porque confiaba en algo mucho más grande que cualquier gigante, David. Mientras todos los guerreros huían,
Un joven que había llegado al campamento solo para llevar provisiones escuchó las palabras del gigante. Su nombre era David, hijo de Isaí. Él no podía comprender cómo el ejército del Dios viviente permanecía en silencio frente a aquel blasfemo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios Altísimo?, preguntó indignado. David no era un soldado, ni llevaba armadura. Era un pastor de ovejas, pero había aprendido en soledad a enfrentar peligros mortales. Leones y osos que atacaban su rebaño habían caído bajo su onda y su valor, mientras los demás veían un gigante imposible de derrotar. David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Su fe lo impulsó a dar un paso al frente, aunque todos se burlaran de él. Incluso cuando Saúl intentó ponerle su armadura, David la rechazó diciendo: «No puedo andar con esto, nunca lo he probado». Así, solo con su cayado, su honda y 5 piedras lisas tomadas del arroyo, David se preparó para enfrentar al coloso que aterrorizaba a Israel. El momento había llegado. Goliat salió al campo riendo con desprecio al ver a David. «¿Soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos?», rugió el gigante, levantando su lanza que brillaba bajo el sol. El ejército filisteo aclamaba confiado, mientras Israel contenía la respiración. David, pequeño en comparación, levantó su voz con firmeza. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos». La tensión era insoportable. Goliat avanzó. Cada paso estremecía la tierra. David corrió hacia él, con una fe que parecía más fuerte que cualquier arma. Metió la mano en su zurrón, sacó una piedra lisa, la colocó en su honda y giró con precisión mortal. El destino de 2 pueblos se jugaba en un solo instante. El aire se quebró con el silbido de la piedra, y el tiempo pareció detenerse. La piedra golpeó con una fuerza invisible, dirigida no por la mano de un joven, sino por el poder del Altísimo. Goliat se tambaleó, soltó su lanza y levantó sus manos hacia su frente. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Y entonces, el coloso cayó de frente contra la tierra, como un árbol derribado por un rayo. El estruendo de su cuerpo sacudió el valle entero. El gigante que durante 40 días había sembrado terror y arrogancia, ahora yacía en el polvo. David corrió hacia él sin dudar, tomó la espada del propio Goliat. Con un golpe certero, cortó su cabeza. El ejército filisteo, al ver a su campeón muerto, huyó en desesperación. El terror que habían sembrado se volvió contra ellos. Israel gritó de júbilo, persiguió a sus enemigos y recuperó el honor perdido. Un muchacho, armado solo con fe y una honda, había cambiado la historia. El Dios de los cielos había mostrado, una vez más, que ningún gigante es demasiado grande cuando se enfrenta con su poder. La noticia se esparció rápidamente. El gigante había caído. Israel, que antes temblaba de miedo, ahora gritaba de victoria. Los soldados regresaron con botines, las ciudades resonaban con cánticos, y las mujeres entonaban alabanzas. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Aquel joven pastor que nadie había considerado digno de portar una espada, se convirtió en el héroe de toda una nación. Pero detrás de la gloria había un misterio más profundo. ¿Quién era en verdad David? ¿Por qué el Dios Altísimo había escogido a un muchacho sencillo para humillar al gigante descendiente de los antiguos Nepilim? La victoria no solo fue sobre un enemigo humano, fue un mensaje celestial. No importa cuán grande parezca el adversario, la fe puede derribar lo imposible. Así comenzó la leyenda del rey que marcaría la historia de Israel. Un rey que nacería del campo de batalla, donde la valentía venció al miedo, y donde el eco de la caída de un gigante aún retumba en las páginas de la Biblia. La historia de David y Goliat no es solo una batalla entre un muchacho y un gigante. Detrás de las espadas y las piedras, se esconde un mensaje oculto que atraviesa los siglos. Los antiguos sabios y profetas señalaron que Goliat representaba más que un simple guerrero. Era la sombra de los gigantes nacidos de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, aquellos que en tiempos de Enoc habían llenado la tierra de violencia. David, en cambio, simbolizaba la pureza de un corazón que confiaba en Dios, un pastor sencillo que no buscaba gloria, sino justicia.
El enfrentamiento no fue solo físico, fue espiritual. Era la lucha entre la soberbia y la humildad, entre el poder humano y la fe verdadera. Por eso, cada detalle tiene un eco eterno. Las 5 piedras que David tomó no eran casualidad. Muchos creen que representaban la gracia divina. La caída del gigante mostraba que ningún linaje oscuro podía resistir el plan de Dios. Y la espada de Goliat, usada por David, simbolizaba que el enemigo sería vencido por sus propias armas. La batalla fue más que un relato épico. Fue un recordatorio de que, en el gran tablero del cielo y la tierra, la fe siempre es la llave que abre la victoria. La victoria de David sobre Goliat no fue un simple capítulo aislado en la historia de Israel. Fue el inicio de una promesa eterna. Aquel joven pastor se convertiría en el rey más recordado de su nación, y de su linaje nacería alguien mucho más grande que él. Los profetas lo anunciaron. De la raíz de David vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Así, la caída de Goliat no solo fue la derrota de un gigante, sino también la proclamación de que nada, ni siquiera las fuerzas oscuras que habían contaminado la humanidad desde tiempos de Enoc, podrían detener el plan divino. David representó el puente entre lo humano y lo eterno. Su victoria fue un eco que atravesó siglos, preparando el camino para aquel que un día vencería al enemigo definitivo, la muerte. El gigante cayó en el valle, pero de ese valle nació una esperanza que jamás volvería a morir. La historia de David y Goliat no es solo un relato del pasado. Es una advertencia que resuena en nuestros días. Hoy ya no vemos gigantes de carne y hueso, pero sí enfrentamos otros colosos. El miedo, la corrupción, la violencia, el odio. Tal como en los tiempos antiguos, los gigantes buscan dominar nuestra fe, debilitarnos, hacernos creer que somos demasiado pequeños. Pero la historia nos recuerda que no es la fuerza física la que determina la victoria, sino la confianza en Dios, la fe inquebrantable, la luz que vence a la oscuridad. Cada generación enfrenta sus propios gigantes, y cada corazón, tarde o temprano, debe luchar su propia batalla en el valle de Ela. La pregunta es, ¿qué piedra llevarás en tu mano cuando llegue el momento? David y Goliat no fue solo un combate. Fue un eco eterno de la lucha entre la luz y las tinieblas. Fue la demostración de que, aunque los gigantes se levanten y el mundo parezca dominado por la oscuridad, una fe verdadera puede derribar lo imposible. Esta historia, unida a los misterios de Enoc, los ángeles caídos y los antiguos gigantes, nos recuerda que estamos dentro de una batalla mucho más grande de lo que imaginamos. Y así como David confió en Dios, también nosotros estamos llamados a tomar nuestra piedra, nuestra fe, y enfrentar aquello que parece invencible. Porque en el fin de los tiempos, el último gigante ya ha sido derrotado, y la victoria pertenece al reino de los cielos. Ahora dime, cuando llegue tu propio gigante, ¿tendrás el valor de enfrentarlo?